Hola, gracias por ver otro episodio de Las Mujeres Astrología. Estamos aquí con la nana Macuna Mawe. Es una ídola mía que sigo desde hace mucho tiempo y admiro muchísimo lo que nos trae de su tradición. Nana, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Aquí aclimatándome en la Ciudad de México. Sí, sí, aquí el clima es muy cambiante, ¿no? Y muy así alterado. Nana, discúlpenos, platíquenos por favor de usted, de su tradición, de cómo es la cosmovisión maya, cómo la ve ahorita en la actualidad, cómo es antes. Em, Primero siento que hay algo que tiene que tener más claridad en el mundo, y es que el maya a sí mismo no se refiere como maya, ¿no? Tal vez en la zona del Mayap, el maya sí dice soy maya, que, que estamos hablando que es Quintana Roo, esa zona del Caribe. Pero lo normal es que uno dice, pues, es Op, ¿no? O sea, las tradiciones son Op. El nombre maya se ha tenido que adherir para que el mundo identifique la tradición, y en realidad es un término dado por los antropólogos y los arqueólogos, la misma INAH. Entonces, pues se le ha adherido el Op, ¿no? Maya Op. Pero en sí son los pueblos Op. Y pues quien es Chol se refiere a sí mismo como Chol, y quien Ujú. es Sutujil pues es Sutujil, quien es Cachiquel pues es Cachiquel, quien es Mam es Mam. Eh, ya está incorporado de cierta forma porque ha sido impuesto, impuesto, impuesto y impuesto, y pues si no el mundo no entiende cómo agrupar, ¿no? Toda esta forma de entender el cosmos, toda esta espiritualidad, toda esta cultura no tendría lugar, estaría como muy disperso. Entonces creo que eso es algo bien importante que muy poca gente sabe. Es como, sí, los mayas, Ujú, ujú, pero no, ese nombre surge de Mayapam, ujú. y surge de los antropólogos y los arqueólogos en el estudio de la zona del Mayap, Ujú. ¿sí? Después, pues ese mismo nombre se va replicando y replicando y replicando y replicando en toda la zona OP, y ahora pues a Todo. toda la zona OP se les dice, los Maya OP. Bueno, pues ya, así quedó, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias por comentarlo, porque entonces sí, o sea, estamos hablando que ese es el nombre que todos usamos, pero realmente las tradiciones, tanto cachique, los lacandones, los mams, son muy diferentes también en calendario y en costumbres, ¿no? Entonces las personas se llaman, sí, con la tradición que manejan. Sí, 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 sí. Ok. sí, sí. Y bueno, le quería entrevistar precisamente porque quisiera que nos platicara un poquito más de la cosmovisión que usted tiene. Ok, nosotros tenemos un calendario que es el calendario base, que es el calendario ceremonial, el calendario Cholkir. El calendario Cholkir se le llama ceremonial porque es la forma en la que nos relacionamos con el Gran Ajao. Entendemos que la vida se cuenta, pero no se cuenta con números, siendo que tenemos números y que los números no son números para nosotros, sino que uno cuenta a través de las pulsaciones, del carácter, de la forma en la que se vierte la energía del día, la forma en la que se comporta la madre y la naturaleza, el corazón del cielo y el corazón de la madre tierra, ¿no? O sea, los vientos, las aguas, los volcanes, las montañas, todo tiene un comportamiento cada día. Decimos que pues nuestro Padre Sol y el Gran Ajao tienen una cara distinta y una vestimenta distinta cada día, en representación a la experiencia de vida que va a tener toda la Madre Ish, la Madre Tierra y el cosmos en general. Entonces, tenemos una forma de estar pulsando los días, estarlos pulsando y pulsando y pulsando, comprendiendo de qué forma es la mejor forma de relacionarnos día a día con la vida, buscando todo el tiempo encontrar el bienestar, es decir, qué es lo que la madre quiere que yo atienda hoy, qué es lo que el padre necesita que yo haga hoy para que el bienestar se mantenga, ¿no? Entonces vemos a la madre y al padre como los latidos vivos, como los pulsos vivos,
que le van dando forma a todas las cosas y que no nos podemos salir de ese orden natural, la ley natural de la vida, porque pues si nos salimos de esa ley natural viene el conflicto, la enfermedad, el enredo. Entonces estamos constantemente pulsando y pulsando y pulsando para tomar las decisiones de todos los días, ¿no? Eso solamente hablando del calendario Cholkir, porque tenemos el app, tenemos la cuenta larga, y también tenemos el sincretismo, es decir, la misma, pues sí, ¿no? La otra parte que se ha ido mezclando entre las partes que la iglesia trajo, de la colonización, de la conquista, y las partes que se mantienen intactas. Entonces, y también hay partes en las que podemos estar orándole a santos, ¿no? Como Mashimón, o podemos entrar a una iglesia a dejar unas veladoras, pero pues hemos también tenido que encontrar la forma de crear la amistad con las religiones actuales, pues porque casi todas las iglesias importantes se construyeron sobre los centros ceremoniales. Entonces la única forma que tenemos de poder ir a estar otra vez ahí con nuestros antiguos, pues es a través de entrar también a las iglesias y poner las velas ahí, porque si no, ¿de qué otra forma lo haces, no? Entendemos, pues en México yo he hablado de esto muchas veces, y es que en los centros ceremoniales de México en realidad son centros turísticos y no ceremoniales. Entonces yo no puedo ir a hacer una ceremonia de pagamento como la que se hizo el día de ayer, que es una ceremonia súper importante, que es el Huachakit Bats. Yo no puedo poner el Huachakit Bats en los altares en México. O sea, ni siquiera en Chiapas, que está en frontera con Guatemala. En cambio, en todo Guatemala, te iba a decir porque es el nombre que oficialmente se le está dando, pero en todo Guatemala sí puedes poner tus quemados en los centros ceremoniales, y el Huachakit Bats, pues es una gran fiesta, y ayer se vivió a lo grande. Yo veía a todos mis hermanos que estuvieron celebrando y era una belleza la cantidad de fuegos puestos en los centros ceremoniales. Y pues en la parte de este lado de México, pues nada, o sea, está muriendo y muriendo y muriendo y muriendo la tradición OP. Y no hay ningún movimiento, ninguna asociación, nada que esté luchando. Ya ven que ahorita los partidos políticos precisamente venden esto de que se está apoyando, pero pues a la hora no es cierto. Pues la verdad es que no. Recuerdo que en Tulum al abuelo Charlie le dejaban poner cada 21, cada solsticio, le dejaban poner un pagamento en la zona arqueológica, en el centro ceremonial, no en el centro ceremonial, pero sí en la parte de la playa, que es parte del centro ceremonial, hasta donde entiendo. Y por muchos años él metía una carta al gobierno, y esa carta pues la respondían, y a veces sí. Y entonces ahora sé que ya no, hace varios años, ya esa carta pues ya no la autorizan. Pues la verdad es que, no sé, o sea, está dado al turismo, no veo, que no entiendo yo también la mente de los políticos y los gobiernos actuales y de los anteriores, ¿no? O sea, no entiendo, porque es como presumimos el Chichén Itzá, diciendo esta es nuestra tradición y esta es nuestra cultura, pero no se le puede pagar al Chichén Itzá. O sea, no se le puede, el turista que se supone que viene a ver lo que es real y no el humo, no ve nada de lo real. O sea, ve obviamente en el corredor, que ahora estuvo en conflicto también, pero ve las pirámides, las artesanías, y ve todo lo que la gente ahí está haciendo, tallando la madera y demás. Pero la parte importantísima, que es el mantenimiento de esa montaña, ¿sí? De ese altar, de ese centro ceremonial, no está activo. Entonces, ¿cómo no va a estar en conflicto el centro ceremonial
si no tiene su equilibrio en sus pagamentos que corresponden a la madre, si no nos dejan pagar como OPS, ¿sí? Y si también hay esta división tan grande que ha existido siempre, que, por ejemplo, el maya del Mayap ve a un maya cachiquel, sutujil, quiché, y dicen, no, pues nosotros somos mayas, ustedes no sé, y es como, todos somos OP, o sea, todos somos OP, solo que ustedes están en el Mayap y nosotros pues estamos más para las montañas, pero todos somos OP. Entonces el mismo gobierno no ha incentivado la cultura de forma que el mismo maya del Mayap diga, claro, todos, ¿no? Digan, claro, ellos también son mayas, hablan otra variante de la lengua, pero son mayas también, o sea, sí son mayas, claro. Entonces, solo algunos abuelos que están muy metidos, pues dicen, obvio, sí, pero en la comunidad, en el crudo, o sea, en el crudo aspecto de las comunidades de la zona del Mayap, o sea, tú te metes y les hablas en lengua y no entienden nada porque no se parecen primero. Y otra les dice, sí, pues yo también soy maya, y ellos son como, no, pues que no, nomás nosotros somos mayas. Ajá, o sea, como que no está ni siquiera incentivada esa hermandad de decir, todos somos OPO, o sea, sí somos todos los mismos y todos estamos pagándole las mismas cosas. Entonces eso creo que es algo bien importante, que se ha ido perdiendo, pues los pagamentos, ¿no? En México, en Guatemala está muy vivo, pero en México nosotros estamos bien sueltos. En nuestros centros ceremoniales no se puede pagar, no puedes entrar ni flores, por ejemplo, en Tulum no puedes entrar ni flores, ¿sí? En Tulum, si yo entrara con sut, probablemente me pararían y me regañarían y me dirían que no puedo. En Chichén Itzá lo mismo, en Chichén Itzá no te dejan entrar ni de blanco, con la faja roja, imagínate. Pero todos los turistas sí pueden entrar como quieran, pero uno no puede entrar así, porque dicen que ya vienes, como ellos están en el negocio, creen que todos estamos en el negocio. Qué frustrante debe ser que es como, es que aquí mis ancestros, mis abuelos, mis abuelas, o sea, aquí se ofrenda y precisamente aquí se da el pagamento, se hace la energía, etcétera, y ustedes lo vienen a ver, pero sin nada de la realidad, no nada más como lo establecido. Qué feo y qué frustrante debe ser. Y más también esta parte que menciona, como, ok, sí, a lo mejor están los utujil, los mam, los cachicachiquel, los lacandones y todos es un... Sí, o sea, no hay un punto donde... No es que todos somos maya, o sea, están estas corrientes, están estas tradiciones, están estas miradas, o sea, no hay algo que los pueda como unir. Y yo creo que de hecho, incluso a lo mejor el pagamento es lo que los podría unir. Las zonas sagradas a las cuales no pueden tener acceso, ¿no? O sea, sería como todos pertenecemos aquí. Y quizá podría en algún punto haber alguna asociación, pero luego se mete política y entonces luego otra vez vuelve a ser exactamente lo mismo de lo que uno espera. Qué feo, y ojalá en algún punto esto pueda llegar a cambiar. Incluso por los mismos turistas tengo la esperanza que ellos oigan, pero ¿en dónde están? O sea, realmente, qué padre, pero yo quiero conocer lo que es realmente esto. Espero que en un día pase. No, procuro no ver hacia el futuro porque uno puede llegar a deprimirse, entonces mejor yo creo que podemos visualizar, o sea, hacer este tipo de trabajos donde podamos como, oigan, existen estas tradiciones, está pasando esta problemática. Incluso tengo un conocido en Guatemala y su esposa es aquí, y comentan que las problemáticas, por ejemplo, de allá, al menos mayas actuales, que creo que tampoco por parte de antropología no se conocen mucho, es que dado el calentamiento global, el calendario Cholquij creo que tiene unos como cargadores del año, y entonces está pasando esto de que ahora está creciendo otro tipo de maíz, con ciertos cargadores que a lo mejor ya tenían, que iban a nacer cierto tipo de maíz, y que los vientos ya están llegando a otro lado. Entonces, una problemática maya actual que he visto es esta de... Muchos dicen, ¿qué hacemos? ¿Modificamos acaso el calendario para que entonces coincidan los vientos o no, etcétera? Y como no, creo que a lo mejor falta este sentido de comunidad aquí en México. Los que podrían decidir esto, pues serían las personas que manejan la tradición. Y creo que ahí es donde sí se puede llegar a perder. Sí, hay una realidad que es que dentro de la ley natural
del mundo Op, del mundo maya Op, decimos, los glifos no se pueden modificar. Ujú. La cuenta no se puede modificar. El wuj no se puede modificar. Nadie tiene la autoridad para modificar la cuenta maya, ni para cambiar sus nombres, ni para cambiar los textos sagrados, los libros heredados por nuestros abuelos, los libros piedras, los abuelos fuerza, es decir, los numerales, y cualquier ajkej que se dice llamar ajkej, que modifica la cuenta, está teniendo una falta grande hacia su vara, o cualquier persona. Hoy parte de la conferencia que se dio arrancó dando la palabra de que somos guardianes y custodios de la sabiduría y del conocimiento que nuestros abuelos han heredado. Y eso significa que debemos custodiar de manera intacta las formas. Solo se nos encarga que el fuego no se extinga. Solo eso. No que el fuego se mejore ni que el fuego se cambie, que el fuego no se extinga. Tu tarea como un líder y un guía espiritual es que ese fuego no se extinga. No necesitamos que lo modifiques, no necesitamos que lo mejores, no necesitamos que le pongas método de nada, no necesitamos que digas, no sé, que nosotros no estamos entendiendo el calendario y que tú lo entiendes mejor que nosotros. Es raro. Solo somos guardianes y custodios del conocimiento. Nuestros abuelos, cuando nos entregaron la cuenta y nos entregaron el conocimiento para poder sostener nuestros pueblos y mantener la salud y el bienestar de la Madre Ish, nos hicieron custodios, ¿sí? Guardianes de ese conocimiento. No nos dijeron, aquí está esto y hagan lo que se les dé la gana y destruyan y hagan y rehagan. No, nos dijeron, aquí está esto y preserven el bienestar. Si siguen estas pautas, ¿verdad? Y estas formas, vamos a poder mantener a la madre y al padre sanos. Y siempre vamos a poder estar en armonía. Entonces, la modificación del calendario, la rotación del calendario, los cambios de los mames, de los cargadores, del Ralijamán, es algo que no se puede tocar, que o sea, estaríamos, no sé, teniendo una falta grande en la tradición si modificáramos. Aun cuando el tiempo nos está marcando cosas reales que están cambiando en la cosecha, en las aguas, en las montañas, en las temporadas de frío, de sequía, de lluvias, ¿sí? De ciclones, está cambiando mucho, ¿sí? A veces tenemos un nahual que entra muchísimo antes de lo que debería. A veces nos levantamos y parece que el tiempo nos lo rotaron mientras dormíamos y estamos en Bats pero nos sentimos en Ti, o estamos en pero nos sentimos en Ish. Entonces hay veces que la madre tiene procesos tan duros que hacen que el espacio-tiempo se nos mueva muy rápido o se nos atrase. Pero aún así, desde la visión de un ajkij originario, auténtico, que está cuidando ese fuego, custodio, dice, hoy es aj, y todo lo que suceda dentro de este día es el nahual aj hablando. Es el nahual aj adolorido, es el nahual aj tomado, es el nahual aj no respetado, es el nahual aj alegre, es el nahual aj feliz, contento, dador, proveedor. O sea, todo lo que suceda dentro de ese latido, dentro de ese pálpito, está dentro del aj. ¿Por qué? Porque los nahuales se pueden comportar muy dadores y proveedores, pero también muy destructores, ¿sí? Y transformadores, porque son la representación del pulso del gran Cucumatz, ¿no? De nuestros padres y madres sembradores y creadores de la vida y destructores al mismo tiempo de la vida. Entonces, por eso también está este sentido de decir, bueno, entonces hoy no es como se movió la lluvia, entonces ya no estamos dentro del, no sé, dentro del mes Sip, que eso ya sería Ap, ¿verdad? Y no Cholkir. O no estamos dentro del día Imosh o Kawok. No, sí estamos, solo que el Imosh
está castigado claramente en cómo estamos cuidando la madre, y ahí es donde tenemos que prestar la atención. Para un asquij no hay equivocaciones, nunca las hay. Para un asquij las equivocaciones son oportunidades de observar un comportamiento extraño que está sucediendo en el latido del cosmos, pero no hay equivocaciones. Si yo voy a firmar un libro y hoy es 9E y pongo 2E, lo más probable es que a esa persona le va a pasar algo en 2E. Y por eso me está pulsando el nahual en ese instante en la energía. O sea, no hay equivocaciones. Siempre los nahuales están pulsando una realidad que está corriendo al instante, o está en forma paralela, o nos viene alcanzando, o nos va a alcanzar. Pero nunca el nahual está equivocado. El nahual siempre está hablando y tiene distintos rostros. Y no hay equivocaciones, hay cosas que atender. Y hay cosas que tenemos que atender y que ver que están cambiando y adaptarnos al cambio, pero no son equivocaciones. Qué bonita mirada, muchas gracias por compartir, porque entonces sí nos está el calendario Cholquij, perdón por la pronunciación, sí. Entonces nos está marcando más bien que quizá por no dar ofrendas, no atender, por el caos que tenemos en la humanidad, más bien... Sí, o sea, el calendario se mide, el nahual es correcto, como siempre es más bien la energía que nosotros estamos trayendo a ese nahual herido. Y Nana, una pregunta para la gente que apenas está como entrando en este tema. ¿Nos puede platicar un poquito más de qué es este calendario sagrado de 260 días y qué es un nahual? Ya nos comentó que es de pulsar, pero creo que, al menos en lo que yo he logrado observar, en redes... también hay mucha distorsión de información, entonces se puede encontrar, creo que más el calendario Hab, creo que son 360 días, 5 de Guayeva, algo así, pero hay mucha distorsión, porque al buscar, por ejemplo, uno cualquier cosa sobre esta visión, encontramos, ya sabes, estas páginas donde metes tu fecha de cumpleaños y eres tormenta lunar azul, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con lo que realmente es el calendario sagrado de 260 días. ¿Nos puede compartir un poquito de qué es realmente esto y cuál es la verdadera mirada? Sí, como les comentaba, el Cholquij está basado en el pulso de nuestra madre, está basado en la necesidad, en lo que se tiene que atender, lo que se tiene que escuchar, lo que se tiene que sembrar, lo que se tiene que retirar. Es como entender que la madre y el padre... imagínate que fueran, no lo son, pero es una forma de que la gente lo pueda entender, que fueran como un bebé que tienes, y ese bebé necesita bañarse, comer, vestirse, dormir, ser arrullado, si se enferma, ser atendido, y eso sucede durante el día 5 veces, y todos los días le estás cambiando y todos los días le estás atendiendo, y la conciencia de ese bebé cada vez pues va creciendo, ¿no? Y de pronto pues ya es un niño, y de pronto es un adolescente, y de pronto es un adulto. La madre y el padre operan de la misma forma a través de nosotros. Este es un planeta joven y tiene muchas semillas de conciencia de distintas formas. Hay semillas piedras, semillas árboles, semillas perros, hay búhos, hay humanos, hay caballos, hay venados, y todas esas semillas brotaron en una forma, que son las que te acabo de mencionar. Y cada uno de nosotros está haciendo una recopilación de información que crece partes de la conciencia de la divinidad, ¿no? De la Hau, y le da una inteligencia a esa conciencia mayor. La experiencia de nosotros y de todos estos seres, de los ríos, de los océanos, de los volcanes, alimenta la conciencia de la Hau. Y cada una de esas fuerzas está vertida en formas específicas, con características específicas. Es decir, la forma en la que un cerro opera para mantener el equilibrio de la madre no es la misma en la que un océano opera para mantener ese equilibrio. Tampoco va a ser la misma que tiene un venado
para mantener su equilibrio y tampoco va a ser la que tiene un ser humano para mantener su equilibrio. Lo cierto es que todos tenemos una útil existencia dentro de este plan y cada uno está operando y haciendo lo que tiene que hacer, o al menos todos ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Y el ser humano es el único como que no entiende muy bien cuál es su esperanza, o sea, su misión de vida, por qué nació y cómo darle útil existencia a su vida. Entonces, para nosotros, la observación, el comportamiento de cada uno de estos eslabones dentro de la experiencia llamada vida, nos mostró la utilidad de cada una de esas esencias y se les puso nombre, explicándolo para que un ser humano lo entienda. No yéndome al lugar en el que, por ejemplo, ahora pasaron los 20 días de la creación, no yéndome al lugar en el que decimos, y bueno, y nacieron los océanos, porque los océanos nacieron de esta y esta forma, y luego nacieron los volcanes, y explicándolo en una forma en que la humanidad pueda entender su rol y su lugar únicamente. Entonces, porque el calendario es inmenso, entonces explicándolo desde esta mente chiquita y limitada, humana, dice, pues cada cosa tiene su utilidad, ¿sí? Y cada cosa, cada ser opera en un lugar específico de este gran rompecabezas. Y lo que hace la piedra jamás lo va a poder hacer el pájaro. Y lo que hace el pájaro no lo puede hacer el mismo río. Y lo que hace el río no lo puede hacer el mismo océano, ¿sí? Y lo que haces tú como ser humano no lo puede hacer el búfalo, ni lo puede hacer el caballo, solamente lo puedes hacer tú. Cada uno tiene su tarea, su misión y su forma de sostener la vida. Y todos ellos lo están haciendo. No sé si la esperanza de vida del ser humano cree que es la destrucción, no lo sé. Pero algunos no, algunos están bien fuertes y bien encaminados en hacer el bien y el crear el bienestar y seguir avanzando en el bienestar. Pero pues sabemos que muchos otros no, que están operando en lo contrario a la vida, ¿no? En lo contrario al bienestar. Entonces este calendario nos da 20 formas en las que la House se puso un rostro, ¿sí? Y nos da luego 13 formas en las que se vierte y se comporta ese rostro, ¿sí? Imagínate que ese número que acompaña a ese nahual, para que sea más fácil, hoy es, por ejemplo, día E, entonces nosotros el día de hoy hacemos pagamentos para la apertura de los caminos, de los proyectos, para darle camino y útil existencia donde la gente y los animales y los ríos y las decisiones y todo puedan tener caminos anchos y limpios. Y hoy es E, pero la fuerza que acompaña al E o la forma en la que se está virtiendo es 9. Eso me dice que el E está en un aspecto bien femenino, bien de madre, bien de cuidar, bien de proteger, bien sutil, bien calmo, bien observador. Sería diferente si ese 9 fuera 11, por ejemplo, porque estaría en masculino y estaría picudo, cortante, duro, tajante, ¿no? Entonces, hoy es un día en el que honramos los caminos de nuestros abuelos que caminaron de punta a punta, abriendo, ¿verdad?, dirección y formas. También es un día en el que pues el intercambio de como el trueque se empezó a dar. Entonces también es un día en el que la economía tiene un lugar importante, porque nació el trueque, nació la forma de comercio, pero también ese 9 que está ahí al lado nos dice que es hijo y sustento de cualidades maternales, de cualidades femeninas, ¿sí? Entonces así cada día pues va caminando según el número que tiene, si está tocado por el pulso de Dios Padre, Dios Madre, de la Jau Padre, de la Jau Madre, o sea, por cuál de los dos está pulsado, si es por el Ajao Padre o por el Ajao Madre, si es por el Ajao Sembrador o por el Ajao Sembradora, si es por el Ajao Arquitecta o por el Ajao Arquitecto, o sea, ¿quién lo pulsa?
Si es algo concreto o es algo en estado sutil. Algo más o menos así. Y eso a su vez pues define todo lo demás, ¿no? Define cuándo se cosecha, define cuánto va a llover, define qué se va a plantar, define cuándo es bueno construir una casa, cuándo es bueno casarse, cuándo es bueno presentar un examen, cuándo es bueno poner una inversión, cuándo es bueno bautizar a un niño, presentarlo ante los abuelos, cuándo es bueno hacer una boda, cuándo es bueno hacer una separación. Cuándo es bueno un parto, cuándo un parto va a ser complicado y entonces uno ya se prepara porque el bebé pues se nos puede ir en el parto, entonces ya la mujer se le prepara para que en el momento del parto esté cuidada por los nahuales y que no se nos vaya a ir. Entonces marca todo el comportamiento del cuidado que hay que tener para evitar lo más que se pueda el estado del sufrimiento. Qué interesante. Entonces, más bien, justo nos tenemos que ver conscientes de esta energía y no dejarnos llevar. A lo mejor, por ejemplo, si usted decía, ok, la señora How o el señor How, entonces, si ahorita que mencionamos el 11, entonces, por ejemplo, el 13, bueno, no sé si manejen, no sé si aquí existe como el concepto de las dos energías o la energía neutra, pero a lo mejor creo que el 13 entonces sería como que ya se va, o sea, estoy entendiendo como que llega la energía. Y si hay entonces numerales o nahuales que donde vamos a reaccionar o actuar de cierta manera, tenemos que hacernos conscientes para vivirlo lo más sutil y lo más íntegro. O por ejemplo, le pregunto porque supongamos una persona que no quiere cortar algo y ve entonces esta predisposición, no sé, un 3 Tihax, algo Tihax. La persona se tiene que preparar para o tiene que... la tendencia es a entonces la concientizo, la integro en mí y lo paso, o cómo se maneja. Aquí es donde te digo que la energía puede participar en una forma sutil o en una forma bien inmediata. Casi siempre los nahuales masculinos son concretos y activos y los nahuales femeninos son nahuales más acuosos. Bueno, en número todos son acuosos, pero son más como gelatina, ¿no? Más difíciles de moverse. Okay. Tenemos numerales que marcan los misterios de la vida, que son el 7 y el 13, el Nahual 8 también, pero los más fuertes que nos marcan misterios fuertes es el 7 y el 13. Entonces, si hubiera una situación en la que una persona está pasando por algo y esto lo está enfermando o emproblemando, en la primera vuelta va a tener una llamada de atención, seguramente una energía femenina, en la que a lo mejor está cocinando y se pincha el dedito y bota un poquito de sangre. En 20 días ese mismo nahual regresa y esta vez se golpea y se lastima un dedo del pie. No hizo caso, hablando de lo mismo o estando con la misma persona. 20 días después se accidenta en el auto, no es nada serio, es un rayón. 40 días después pierde un dinero en la misma energía. Lo que esa persona no sabe es que está pague y pague y pague y pague en el mismo nahual. Nuestros abuelos, nuestros antiguos, los nahuales son muy benevolentes y nosotros muy testarudos. Entonces nos dan vueltas y vueltas y vueltas y puedes pasar 9 meses y ellos te están dando señales ligeritas, pero estás pagando constantemente. Hasta que un día caes en la fuerza brutal de alguno de estos, que podría ser, por ejemplo, un 6 Tihash, y ese día te puedes accidentar de una forma muy seria en la que ya no te puedes mover. ¿Me explico? El corte es fuertísimo. Pero para que eso llegue, debieron pasar muchas vueltas en las que esa energía estuvo reclamando el orden y reclamando el orden y pidiendo el orden y manifestando el orden y mostrando que estabas en un desorden en eso y no pudiste girar para ver el desorden. Entonces
La fuerza no... Yo les digo que son muy nobles, pero no tienen características humanas, son unas matemáticas exactas. Digamos que es como una espiral que empieza muy chiquito y empieza a girar y a girar y a girar y se hace tan grande que cuando viene entrando el siguiente nahual con su siguiente fuerza, pues ya no tiene el espacio. Entonces se van a chocar inevitablemente y cada vez se van a chocar más hasta que entre ellos los núcleos, o sea, las fuerzas de uno y otro, golpeen y colapsen y se absorba uno sobre el otro y después se arrojen afuera nuevamente. Sí. Tal cual como lo hacen las galaxias, tal cual como lo hacen los agujeros negros, tal cual como lo hacen los planetas. O sea, un planeta con otro planeta que se acercan, el más grande suele absorber al más chico. Y si otro opera, al jalar opera uno más grande, el más grande jala al otro, y así sucesivamente se puede hacer en un instante una implosión en el universo y podemos perderlo todo. Sí. Es esto mismo, pero en algo bien pequeño, que es la vida de un ser humano y sus decisiones. ¿No? Sí. Es algo micro. Sí, pero para una persona es todo, ¿no? O sea, pero para un ser humano no es todo. Entonces está súper interesante porque entonces... Sí, o sea, por eso a lo mejor también se puso latido nahual, ¿no? Porque si sintiéramos estas señales que todo el tiempo se nos han puesto, estos pagamentos que estamos haciendo con los nahuales y prestáramos atención, a lo mejor no tendríamos esta super explosión de galaxias, ¿no? Sería más como, es que yo no he integrado parte de mi cerebro, el inconsciente, entonces en el IMOX suelo a lo mejor, no sé, enfermarme, se me ocurre, pero no estoy segura. Sí. Y entonces siempre... Si estuviéramos conscientes y sintiendo, podríamos entonces vivir muy en paz, ¿no? O sea, entender cómo funciona todo. Es que todo es el sentir. Sí, el latido nahual en realidad se llamó el latido nahual porque yo mi primer libro que escribí se llama El latido nahual y porque uno de los dones que yo tengo en mi energía y que muchos otros Arquijabs seguramente tendrán, que es que yo pulso, o sea, yo pulso. Cuando una persona está cerca mío, yo pulso en mi cuerpo, su cuerpo. O sea, yo puedo ver cuando ya tiene dolor de cabeza, como ahora que hay uno en la habitación que ya tiene dolor de cabeza. Puedo empezar a sentir el cansancio del otro, si trae una herida en una pierna la siento, si trae una cirugía, si trae un problema mayor, si trae apretado el corazón, o sea... Muchos Ajihab somos pulsadores, entonces sentimos la pulsación en el cuerpo de las personas que se nos acercan y el cuerpo humano tiene asignado un nahual en cada parte, entonces pulsamos los nahuales de los otros en nuestro propio cuerpo. Por eso es que los nahuales son un kushtal, un latido. ¿Sí? Y, por ejemplo, ahí entonces también, dentro de las interacciones humanas, me imagino que entonces también está esta parte del nahual. Por ejemplo, si una persona, no sé, supongamos que hay una persona con cierto numeral y nahual. Voy a inventar uno, 9 Kiej. Entonces, si a lo mejor una persona siempre enferma en el 9 Kiej, es porque no ha integrado esa energía y a lo mejor incluso choca con la persona que porta ese nahual. Ahí hay muchas vertientes. El 9 Kiej, el Kiej en general es un nahual muy protector de lo suyo. Es nervioso, es el venado, pero es el guardián de los cerros. O sea, custodia todo lo que habita en ese cerro y es un nahual que se tiende a ofrendar por la vida. O sea, el venado se ofrenda ante el jaguar. Ok. ¿Sí? Okay. Y el venado controla la plaga de las serpientes en los cerros, en las selvas, en las montañas, con la alianza del jaguar. ¿Sí? Son amigos, pero llegado el tiempo, el venado abre un olor en su corazón y eso para el jaguar es señal de que está maduro y se ofrenda. Entonces, la característica de este nahual es que se ofrenda en amor a sus cercanos, ¿no? Entonces empieza a absorber en su propia esencia y en su propio campo
toda la emanación que está en desorden, que está generando enfermedad o disturbio de su entorno. Entonces ese kiaj podría enfermarse no por condiciones propias, podría estarse ofrendando por la hermana, por el padre, por la madre, por el primo, por el abuelo, por el novio, por la novia. O sea, ese kiaj podría estar pagando con su propio bienestar por amor del otro. También la segunda posibilidad es que sí, tuviera un choque con algún otro nahual y entonces al chocar esos dos nahuales, ambos nahuales se enferman, no solamente uno. O sea, los dos van a recibir un golpe y entonces el kiaj va a enfermar a la otra persona, muy probablemente en articulación, en fractura, en dolor de huesos, en cosas así. Y el nahual que lo golpee, pues lo va a golpear según los dones y las fuerzas que maneja ese otro nahual. Por ejemplo, si fuera un tijash, tal vez el tijash le va a cortar de inmediato la salud, pero a un nivel que no se puede levantar, o le genere alguna situación de caída, de accidente. O sea, son nahuales duros. Entonces, no son conscientes, ¿no? La humanidad no es consciente de su divinidad. ¿Sí? Son pocos los que son conscientes de su divinidad. El nahual es una parte de nuestra divinidad. Entonces no lo sabemos manejar. Nos enojamos y solo nos enojamos sin la conciencia de que el nahual va a ir en búsqueda de la energía que nos está molestando. Ok. Y bueno, y la otra energía naturalmente se va a defender. Sí, no claro. Es que se va a quedar como así. Sí. ¿No? Okay, muchas gracias, qué interesante. Nan, entonces justo hablando de nahuales, usted acaba de sacar un libro que se llama Kame, ¿no? Que habla precisamente de la muerte. Hay un nahual que es el Kame. ¿Nos podría explicar un poquito más que del nahual, o a lo mejor es lo mismo de esta visión que tiene de la muerte? Porque creo que a lo mejor como sociedad ya bien globalizada, el catolicismo es algo que ha prevalecido mucho y entonces como que no sataniza la muerte, ¿no? Como que es lo peor y así. Entonces, ¿qué visión tienen aquí? Bueno, el ser humano que vive en una forma en la que se levanta, va al trabajo, gana un dinerito, se ríe, va a comer, sostiene su vida, pues le va a ser bien difícil comprender esto, porque está el otro ser humano que dice, esto no puede ser todo. O sea, esto no puede ser todo. Aquí hay cosas que suceden en distintas líneas y espirales, líneas que se volverán espirales, líneas por lo inmenso que son esos espirales, que están sucediendo al mismo tiempo. El ser humano consciente, profundo, se va a preguntar, cuando yo nazco, en realidad, ¿nazco o estoy muriendo? Estoy en un espacio-tiempo de experimentación y corrección de mis acciones. ¿En serio esto es la vida? ¿Un lugar en el que uno viene a corregir sus faltas? ¿A aprender a disfrutar la vida? ¿A aprender a ser feliz? ¿Qué es la vida? Desde esta visión es como, ¿tienes seguridad de que esto es la vida o la muerte se ha disfrazado de la vida? Que es algo que dice el libro. Cuenta una historia en la que dice, un día la muerte misma quiso saber qué significaba tener cortes, tener experiencias distintas, y ella misma se proclamó un estado de muerte que lo llamó vida. Qué bonito. Entonces, pues prefiero dejarlo ahí, que cada quien haga sus deducciones. Sí. ¿No? Porque no se trata de resolverle a la gente lo... Sí. Pero pues creo que esa es la pregunta principal, ¿no? Dentro también de esta espiritualidad se dice que cuando nuestra madre humana nos da a luz es porque nuestra madre divina la embarazó con nuestro padre.
y que el ser humano atraviesa en el útero de la madre humana como si fuera una incubadora orgánica que le da vida, amor, sustento, pero que cuando nace vuelve a ser entregado en otro útero mayor que es tan grande que no se puede dar cuenta uno que es un útero, que es el útero de la gran madre. Uh-huh. O sea, vuelves a ser parte del útero, de la panza de la gran madre, y entonces ahí vuelves a entrar en otro estado que es otro proceso de gestación en el cosmos. Uh-huh. Pero estás dentro de ese útero suelto, que tiene cualidades tan distintas al de la madre humana y tan distintas al de la madre nada, de la madre oscura previa, que este es un útero que está lleno de flores y vegetación y cosas distintas para ti, que no te das cuenta que estás dentro de un útero y que todavía vas a nacer. Gracias por compartir, porque sí, justo, o sea, sí, esta mirada es bien bonita y ojalá se pueda compartir también con más personas, porque la verdad es que sí creo que muchas personas que a lo mejor crecimos como que para súper católicas y monjas y todo esto, ¿no? Se nos satanizó mucho esto y la pregunta también aquí sería en dónde, por ejemplo, podemos... Malamente como sociedad creo que todavía somos muy teóricos, entonces cuando nuestro primer acercamiento a las cosas son las redes sociales, entonces ahí hay una gran distorsión de información y justo preguntaba, por ejemplo, por el Kame que ve, porque igual cuando hace mucho tiempo, cuando apenas estaba como que mira, existe algo más que no es ¿qué mono eléctrico o tormenta azul? Y creo que es lo real, ya me metí, ¿no? Entonces cuando uno lee las descripciones, pues sí viene como en muchas páginas, bueno, creo que además es un latido, no es algo que podamos entender a lo mejor con nuestro cerebro sí. Desde ahí, pero si lo leemos usualmente encontramos es lo peor del mundo y la muerte y el suicidio y aléjate de todo esto, entonces dices, ok, entonces, ¿de qué manera uno puede acercarse a esta mirada que es más bella de las cosas? O sea, tenemos como sociedad, por ejemplo, si alguien dice, yo quiero aprender esta visión, además de obviamente a lo mejor acceder a tus redes, etcétera, a sus redes, ¿dónde podemos buscar información ya que está siendo eliminada, borrada y no es accesible y además está distorsionada? Sí, pues están los libros. Yo he escrito ahorita, creo que este es el 6º. Mis libros abordan el Kemé desde un lugar pues muy amoroso y muy noble, pues yo tengo una relación muy cercana al Kemé. Este libro le llamé Kemé, justamente para que pudiera la gente comprender la importancia de la energía del descanso, de la energía de la reparación, del cambio, de la transformación, de que a veces el ser humano elige aprender por la enfermedad y el sufrimiento, pero hay otras formas en las que se puede ver la misma energía y vertir. Uh-huh. Entonces creo que los libros son una gran guía, están bien expresados. También está la app que todo el tiempo la estamos cambiando, ahorita acaba de tener una actualización. Y pues es un trabajo bien fuerte. Yo me he sentado a escribir y a escribir y a escribir y a bajar y a poner en pagamento, porque todo está en pagamento, cada una de las frases, cada una de las cosas que se les entregan. Y eso, ¿no? Siento que también la gente debe comprender que nosotros, como dije al inicio, no cambiamos los nombres de los nahuales. Uh-huh. O sea, para nosotros los nahuales no son ni siquiera una forma de una cuenta, son la identidad cultural, es la espiritualidad. No como una religión, no como... Los nahuales son nuestra espiritualidad, son nuestra fe, son nuestra forma de ver a la house, son nuestra relación con la divinidad. Entonces, los nahuales no se cambian. Uh-huh. y cualquier cosa que tenga el nahual cambiado no está honrando. Uh-huh. Es decir, que si yo encuentro algo que dice mono eléctrico algo, es como, pues eso no es de la comunidad OP, lo puedo firmar donde gusten, eso no es de la comunidad OP, esas son distorsiones de personas que, pues no sé, que no han aprendido que una cosa es ser custodios y
y guardianes del conocimiento, y otra cosa es apropiarse del conocimiento y la sabiduría y la identidad cultural, ¿no? Son conquistadores, invasores de la, pues sí, ¿no? De la espiritualidad de nuestros abuelos. Entonces, digo, por ahí es algo, si buscan en internet, que si hay mucha información, hay muchos tatas y nanas, de pronto por ahí también tirando un poco de información, abriendo información. La clave es darse cuenta que los nahuales siempre estén respetados, ¿no? Que estén con los nombres como son, con la energía que son. Tenemos una cuenta que estamos en el año 5134, 534, 5134, creo que sí. Perdón, es que ayer estuve en la cuenta Inca, de los argentinos que estaban celebrando también su año. Y entonces una cosa importante es darnos cuenta el MAM en el que estamos, que es el 1 Kiej, el Nahual que transitamos, que es 9E el día de hoy, y por lo tanto, mañana va a ser 10 Aj, ¿no? 11 Ish, y así va a seguir la cuenta. Y también hay algo muy claro en la tradición, que es que los únicos autorizados para dar la información de los nahuales somos los Ajquijaps, los sacerdotes mayas, que hemos sido entrenados, que hemos llevado todo un proceso de estudio, de pulsación, de iniciaciones, de recibir de nuestros abuelos, ¿verdad? O sea, es todo una forma en que se debe tener en custodia esa sabiduría, ¿no? Que se debe poder cuidar. Entonces creo que eso es algo que la gente debe tener en cuenta. Si el nahual está modificado, eso no es de Dios. Sí, exacto. Sí. Es que sí, al menos en el norte del país he visto mucho esto, mucho. Incluso el calendario que como que basan, el principal conocimiento es el de 360 días, que sé que también existe, ¿no? Se miden los kin, pero a contar tiempo, no, usualmente... Sí, mucha gente que no tiene la tradición, lo he observado en el norte del país vendiendo estos como conceptos, ¿no? De, sí, tormenta lunar azul, mono eléctrico, galáctico, no sé qué. Y hay gente que incluso practica las meditaciones, ¿no? Entonces era como, es que creo que tenemos que preguntarle a alguien que maneje la tradición, que nos diga si esto sí o esto no, y gracias. Otra duda que yo he leído, pero no estoy tan segura que sí esté pasando ahorita. Había leído por ahí que, por ejemplo, en algunas tradiciones o miradas, se dice que empieza el conteo en el Vats, como que en el tejedor del tiempo, pero en otras había leído que era en el Imox, porque es como que el agua del inconsciente. No sé si esto realmente, o sea, sí va a variar, depende si es Cachiquel o es Lacandón, o definitivamente eso tampoco está pasando. No, eso es una distorsión. Los Ajquijaps tenemos una cuenta en la que empezamos la cuenta interna, y hay otra cuenta que es la cuenta del mundo, ¿no? La cuenta del mundo empezó ayer en el Huachaquipats, y también se arranca con el cambio del MAM, que casi siempre está marcado entre febrero y marzo. Y luego tenemos una cuenta muy interna, que es la cuenta del Sagrado Imosh, específicamente del Cajimosh. Entonces, esa es una cuenta que tiene que ver con nuestros procesos ceremoniales y nuestros entendimientos y nuestros pagamentos internos como Ajquijaps. Pero la cuenta oficial que se le entrega a la comunidad y para la siembra y para el cuidado de la tierra y para todo lo que tiene que ser la gestión, a veces hasta política y religiosa de las comunidades, tiene que ver con el Cholquij en la forma tradicional que conocemos, es decir, en Huachaquipats y en el cambio del MAM. Lo que sí algunos variamos es donde recibimos el MAM, algunos lo recibimos antes y otros después, en eso no nos hemos puesto de acuerdo, por un desfase que tenemos por ahí cuando llega la colonización, pero que tenemos abuelos
como mi nana, como mi formadora, mi abuela, que su formador se subió a las montañas cuando viene la colonización y preserva partes del calendario intacto. Entonces no se ve tocado. Un hombre que muere a los 103 años y está vivo en la narrativa de todo lo que estaba pasando en Isimché, en Tecpan. Entonces hay abuelos que sí fueron arrasados en esa matanza y en esa movilización, donde los mismos quichés, hay todo un movimiento ahí con los cachiqueles en el que no vamos a entrar, pero se pierden partes de esas cuentas, ¿no? Y lo que se ha hecho es tratar de recabar con los abuelos más antiguos las cuentas que no fueron tocadas, para que en algún momento pueda haber una unificación de esa cuenta y no nada más movamos el tiempo a como se nos dé la gana y digamos, sí, ahorita estamos en este año. Esa es una de las razones porque dudé al darte el año, porque hay una movilización ahí entre que unos estamos en un tiempo y otros en otro tiempo, pero pues sabemos exactamente dónde es que está el asunto a resolver. Es cosa de sentarnos bien con los más antiguos y decir, bueno, esto es lo que corresponde, ¿no? Y que todos estemos de acuerdo en que esos abuelos que fueron los más antiguos, que estuvieron arriba en las montañas, como en Caquitzay, por ejemplo, que no llegaron a estar en la matanza, ¿no? Y pudieron preservar toda la espiritualidad. Estaría bien padre que se pudiera en algún punto hacer eso, como de, si de por sí ya existe este borrado y apropiación, etcétera, de, nos juntamos y aquí es el cambio de mame, aquí es el año nuevo, aquí es esto, o sea, sería bien increíble. Había leído también algo así respecto a los mams, ¿no? Que parece en el mismo lugar que leí esto del Imoksha, entonces a lo mejor no era tan fiable, pero venía justo que también, que sí, la mayoría tenía los 4 cargadores, ¿no? Pero había otras donde decían de que no, o sea, sí consideramos estos, o sea, todos los nahuales como cargadores y acá estos 4, que porque los 4 puntos y los 4 colores y todo, pero creo que en eso sí he visto mucho más de que son los 4 cargadores, o sea, eso sí está muy establecido. Son los 4 cargadores, solamente debemos entender que el calendario App tiene unos cargadores y el calendario Cholquij tiene otros cargadores. ¿Por qué? Pues porque el App está basado en la cosecha y el Cholquij está basado en lo político, religioso, ceremonial, ¿no? Y digo político no porque influya en la política actualmente, sino porque sabemos que nuestros dirigentes en el pasado eran los sacerdotes, ¿no? O sea, que el Ajkij era el que estaba en un lugar de decisión, de poder, ¿no? De gobierno, estado, porque antes teníamos pues, los gobiernos estados. Entonces, por eso decimos que opera el calendario en un lugar político religioso, o sea, la toma de decisiones para el bienestar de la comunidad, que abarcan cosas como la economía, la repartición de tierras, la separación de territorios, quiénes cuidan qué, quiénes cuidan del otro, a quién le pertenece este río de este lado y este río de este lado, pues porque esa era la política antigua, ¿no? La política de ahora es otra cosa. La política antigua se basaba en poder dividir equitativamente para el cuidado la madre, ¿no? Los espacios. ¿Quién iba a cuidar qué? Esa era la base de la política antigua. ¿Quién iba a cuidar qué? Y quién iba a dar cuentas sobre ese territorio que se iba a cuidar y quiénes y con qué medios iban a cuidar. Ese era el enfoque. ¿Qué vamos a cuidar? No que nos vamos a robar, ¿qué vamos a cuidar? Y ¿qué herramienta tenemos que seguir para que eso se logre? Pues tenemos un calendario ceremonial, tenemos que hacer pagamentos. Los pagamentos que corresponden a lo que cada quien tiene que cuidar en los tiempos que tienen que cuidar, y están establecidas las fechas que son por sí mismas estrellas que seguimos en el cosmos, que nos van marcando su influencia dentro del útero de la madre. Gracias. Nana, y otra duda, por ejemplo, ahorita que estamos hablando también de esta parte de la apropiación, hay ceremonias que, por ejemplo, las personas que se gentrificaron, o sea, que las personas están como consumiendo mucho, y mi duda aquí es,
como parte, o sea, de la tradición cachiquel o como parte de la comunidad, ¿usted ha visto a lo mejor alguna planta de poder o alguna hierba o algo que de repente ya no se encuentre tanto, que esté en peligro de extinción por este consumo o algo? El consumismo espiritual. Ujú. Sí, gran tema. No, lo que he visto es que ahora puedes entrar, por ejemplo, en los mismos mercados de Guate o en los mismos de Chiapas y salir con el disfraz de Ajquijap. O sea, Ok, lo que he visto sí, es sí, que sí, sí, ahora te sí. puedes poner el disfraz de Ajquij sin haber hecho enteramente tu formación y tu pagamento de todos tus cerros y tu validación por los antiguos y, y por la mesa de tus abuelos. Y ahora los Ajquijab salen express. Lo que he visto es que hay gente que ya no tiene respeto y se pone un sut y se compra unos huipiles y unos tejidos, unos cortes y compra el material y va y hace y termina enredando a la gente y dejándonos mal a los ajquijabs que sí andamos haciendo y preservando la sabiduría. Eso es lo que he visto, que mucha gente llega conmigo inclusive diciéndome, yo quiero formarme. Y es como, tú no tienes idea de lo que es formarte. Formarte para nosotros es como hacerte un monje. O sea, vas a estar entregado a la vida del servicio de la Jao hasta que te mueras. La vara se va contigo. Y si nace un hijo tuyo, la va a heredar. O sea, esto no es un juego. Esto es una espiritualidad. O sea, se va en el hueso, hermano. Y no es algo que yo quiero hacer nomás aquí en 9 meses. No, en 3 meses, en 2 meses, enséñame. Ya vi 2, 3 veces cómo lo hicieron, lo voy a hacer. Pero pues hay mucho de eso. Nosotros estamos sufriendo de la usurpación de los lugares, o sea, de gente que está ocupando nuestros lugares, que creen que nada más es irse a comprar un sut. ¿Me explico? Eso, y gente que también a mí me ha pasado internamente, gente que estudia por un tiempo conmigo, por un año y medio, y después sacan sus propios protocolos sobre los nahuales y sus propias formas y sus propios métodos, y es así como... Más distorsión. Es otra vez la misma cosa, o sea, y dice, no, pero yo lo hago desde mi corazón para ayudar a la gente. Y es como, pues a ti, ¿tú crees que el trabajo que nosotros andamos haciendo no es suficiente entonces? O sea, que el trabajo que nosotros como Ajijabs hacemos no es suficiente. Que el trabajo de la gente que se está formando de verdad para servir no es suficiente. Que el trabajo de los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta no es suficiente. Que el trabajo de los geshelas, de los kempos, de los rinponches, de las maharanis, de las machis, de los maracames, de todos los que estamos cuidando no es suficiente. O sea, que necesitamos que modifiques nuestros calendarios y nuestros espíritus, porque son nuestros espíritus, ¿no? Y no digo nuestros por propiedad, sino porque están dentro de nosotros. Es que modifiques nuestros espíritus con los que nosotros nos guiamos. ¿Tú crees que nosotros necesitamos que tú vengas a distorsionar nuestros espíritus? No necesitamos eso. Eso es lo que estamos viviendo en esta época del consumo nosotros. Sí, creo que otra vez, o sea, regreso a cómo iniciamos esta conversación, ¿no? De que qué frustrante es que, por ejemplo, a ustedes a lo mejor no les den el permiso de ofrendar, de hacer sus pagamentos, y entonces esto se vuelve de turistas, e incluso que también el calendario sagrado sea parte ya de súper ultra mega distorsionado por las personas. Y aquí, por ejemplo, que se lo digo así de corazón, ¿cómo podemos hacer que la gente encuentre? Porque toda la gente que busca, obviamente, queremos sanar en algún punto. Entonces, sí. ¿Cómo podemos hacer para que las personas se acerquen a la tradición? O sea, con la gente que sí sabe, con los... ¿Qué tenemos que concientizar o visibilizar para que las personas digan, encontré tal chamán en la selva lacandona, pero ¿sabes qué? A lo mejor no es lacandona. A ver, déjame checo. O sea, ¿cómo podemos hacer que la gente
pues sí, te tome mejores decisiones, porque también incluso quieren sanar. Entonces, ¿cómo podemos, como, oigan, no, sigamos la tradición, no es cualquier persona, es una preparación, es toda una vida de generaciones y generaciones, no se aprende en 6 meses, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Pues sí, yo creo que si tus intenciones de sanar son patito, Sí. te vas a encontrar con patitos. Sí, sí, sí. Sí, sí, ok. Yo creo que en la disponibilidad que tú tengas de sanar y hacer serias las cosas, te vas a encontrar gente seria. Ujú. Aunque tú me digas, no, yo sí quiero sanar, que no sé qué, no es verdad. Tú no estás dispuesto o dispuesta a cambiar profundamente la idea que tienes de ti. Ujú. Y te vas a encontrar con mucha gente, patito, Sí. que te va a sacar tu dinero y tu tiempo hasta que tú decidas y te canses y digas, a ver, yo sí quiero, o sea, yo sí quiero ponerme a disponibilidad y sanar. Lo mismo el que quiere aprender. Ujú. Si tú crees, si tú quieres la universidad de YouTube, Ujú. o sea, si quieres la universidad rápida, sí, si tú quieres Sí, que sí, esto sí. sea así, chingón, rápido, te vas a encontrar con gente que te va a enseñar mucho de nada. No vas a, al final vas a tener mucho de nada. O sea, un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de allá, un poquito de acá, y vas a terminar chamaneando. Ujú. Ujú. O sea, sin disciplina, sin orden, sin estructura, sin dirección, sin rostro, sin corazón. Así vas a terminar. No es culpa del que ve la oportunidad. Sí. El que ve la oportunidad es bien abusado y atento. Es culpa del que quiere consume. hacer las cosas a medias, rápidas, fáciles, acomodadas. Cuando tú tengas seriedad en este camino y con tu vida, te vas a encontrar con gente seria. Ujú. Ujú. Así de simple. Qué fuerte, pero muchas gracias, es que sí, sí tiene el sentido, o sea, nos venden a lo mejor esta solución súper rápida, pero nada es rápida en naturaleza jamás, o sea, no, no sucede así. Y le iba también a preguntar, por ejemplo, bueno, no, pues que se resolvió aquí, era esta parte de qué tan dispuestos estén a sanar, que están, lo mismo van a buscar, ¿no? O sea, o sea, si quiero sanar, me voy a meter de lleno, pues entonces vas a toparte con la gente real, con la gente de que, oye, llevo años así. Pero creo que también estamos en una sociedad ahorita medio consumista, de rápido, de atención. Sí. Pero... Sí, hay gente que te dice, por ejemplo, yo vi que tomando yagé sí. voy Sí, sí, a sí. voy a soltar a este marido que no puedo. Vas a tomar 800 veces yagé. Sí, 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 sí. 800. Y no vas a soltar a ese marido. Porque lo que tienes que hacer es soltar a ese marido y luego tomar yagé. Sí. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, primero soltarlo Sí. y luego sanar el daño que te hizo y por qué no lo podías dejar. Ujú. Ahí vas a ver. Pero si tú crees que el yagé te va a dar la fuerza de voluntad para soltarlo y que ahí se va a solucionar, te estás equivocando. La fuerza de voluntad es de uno, Ujú. no de las plantas ni de los instrumentos de poder ni demás. O sea, los instrumentos de poder llegan a uno cuando uno tiene la voluntad de sostenerlos. Ujú. Mientras tanto, no. Y si llegan y forzas a que lleguen, te van a enfermar y te van a enredar. Ujú. ¿Me explico? Sí. Entonces, no es de que me voy a dar un viajecito y voy a resolver. No va a pasar. Sí. Vas a volver al mismo lugar en unas semanitas, unos meses. Y vas a resolver en el momento que tú tomes la decisión de que eres la cagada y que no estás haciendo las cosas que tienes que hacer y lo sabes. Ujú. Y que te tienes que poner a hacer las cosas. Ujú. Entonces ahí vas a sanar. Ahí vas a encontrar las medicinas, ahí vas a encontrar los maestros. Y probablemente ni siquiera necesites medicinas, necesites de este tipo, necesites otro tipo de medicinas. Ujú. Sí, porque entonces sería como estas personas, como los Tuluminati, ¿no? Que decimos que es como, tienen estas ceremonias, se sienten bien porque descubren cosas, y la hago así porque creo que también tienes que tener una preparación para poder bajar cosas y no distorsionarlas y retenerlas, interpretarlas como es. Entonces, no sé, pero
así, eventualmente llegan a este éxtasis, supongo, y luego otra vez en 6 meses, 7 meses es un de que otra vez ocupo este pico y entonces quedan en un ciclo. Sí, totalmente. Y conozco muchos de esos también que a mí me llegan y te dicen así, te están maltratando y te están diciendo cualquier cosa y te están manipulando y te están faltando al respeto, pero lo están haciendo con amor, usando palabras lindas, formas dóciles de hablarte, pero siempre detrás hay una manipulación para obtener lo que ellos quieren en la forma que ellos quieren, desde el lugar que ellos quieren. Entonces esa también es otra, ¿no? Que pasa mucho dentro de la gente que viene de Europa, Estados Unidos, que traen esta forma de decirte, sí, yo estoy aquí para servir y desde el amor te digo que yo me siento un poco presionado con esta situación, porque entonces, y entonces toda la conversación es así suave, con palabras muy suaves, pero al final lo que está sucediendo es un desorden, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, no me parece que solo ustedes se crean como originarios los que pueden decir cómo usar las medicinas originarias. Porque ahora ya estamos en esas discusiones. Sí, sí, sí. Entonces es como que muy chistoso el asunto. Sí, siento mucho por toda la apropiación, o sea, de todo, de todas las cosas, del calendario, del idioma, todo lo que existe. No, entrar en este universo es complejo y ponerlo en la luz, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ponerlo en la luz de la sabiduría. Sí, sí, ahí sí, y la sabiduría es dar a ver y conocer las cosas que pasan detrás de lo que está maquillado, ¿no? De lo que se ve ahí. Y por ejemplo, usted está también como preparando gente para que sea aquí y seguir, o sea, preservar la tradición. Sí, ahorita empiezan a nacer los pollitos, ya nacieron 2 ahorita en este mes, pues van a ver que van a nacer varios en lo que vienen de los siguientes 2-3 meses. No significa que estos chicos de la noche a la mañana nacieron. Los que nacieron ahorita uno tiene 5 años de caminar conmigo y vivir en la selva. Y la otra tiene 2 años y medio y contando de estar estudiando. Y los otros que van a salir ahorita llevan igual varios añitos viviendo en la selva. Sí, 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 o sea, sí. O sea, sin teléfono, sin hablar con sus familias, ayunando, danzando, haciendo temazcales, orando todos los días, trabajando con el tabaco, con las plantas medicinales, recibiendo enfermos, estando pegados al lado de mi pierna, escuchando todo y viendo todo lo que se hace, ayudándome a hacer masajes, ayudándome a hacer preparaciones de plantas. O sea, es gente que viene entrenada por mucho tiempo y que ahora entraron como grupitos de 3 y de 2 y ahora cumplen por fin sus ciclos y ya pueden recibir. Entonces, por eso van a venir como sucesivos, pero no porque sea que, tú y tú y tú y tú, sí, no, sí, es gente que viene muy caminada y que ha pasado las pruebas de fuego que yo les he puesto, que son pruebas duras y que a veces la gran mayoría de las veces no solo está puesta en el mundo, sino que también está puesta en sus mundos astrales, en sus sueños, en sus vuelos, en sus meditaciones. O sea, yo les bombardeo por todos lados para censar el corazón. Qué padre. Sí, porque van a ser bien preparados, entonces pueden preservar la tradición, no la van a distorsionar, la van a usar según la... Qué padre. Sí. Nana, y por ejemplo, si alguien se quisiera acercar con usted para aprender, a lo mejor... O sea, para utilizar la herramienta y compartirla a lo mejor no, pero para sanar, por ejemplo, ¿cómo la pueden encontrar en redes? ¿Cómo se le pueden acercar? Sí, latido-nahual, con W, esas son mis redes. Ahí también yo he ido dándole paso a mis nuevos alumnos y discípulos, y ahí se publica todos los retiros. Ahí mismo están los links de las bibliotecas para que puedan comprar los libros. Se envían a todo el país y a muchas partes del mundo. Y ahí también están en la biografía, se puede encontrar el correo electrónico, siempre hay una persona o 2 que están respondiendo mensajes. Yo realmente no estoy
tan metida en eso porque hay 2 personas que lo resuelven, pero sí tengo un reporte constante de todo lo que se está moviendo en la semana, ¿no? Así que sí o sí, pues me va a llegar la petición por ahí. Así que ese sería el medio. Bueno, muchas gracias por venir. Y la verdad es que ya llevaba mucho tiempo que la quería conocer. Es un honor. No, el honor es mío, de verdad. Muchas gracias. Y a los que nos están viendo, gracias por venir aquí otra vez y volver a ver las Moiras. Abuelita, donde quieras que estés, un saludo. Y gracias por vernos.